Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV. Este segmento que hemos ideado para intercambiar ideas aquí en el campo con los mejores gerenciadores del país. El objetivo final es encontrar herramientas, procesos, estrategias que ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria y a potenciar su sustentabilidad agronómica. Esta vez el diálogo es con Marcelo Rossi. Marcelo tiene un planteo mixto aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer foco en el esquema agrícola, este esquema agrícola que Marcelo dice haber desarrollado para ponerle otro piso al campo, maximizando la producción granaria, en especial a través del cultivo de maíz bajo riego, que él transforma en carne con muy buenos números. Mi nombre es Marcelo Rossi, soy el director gerente de una empresa familiar que es Galior Agropecuaria, que es una empresa mixta, se dedica a ganadería, a agricultura y a papa. En la zona de Balcarce producimos papa también. Lo que estamos viendo acá, bueno, es un cultivo de maíz con riego que hemos incorporado hace unos años. Sabiendo del potencial que tienen los maíces y tratando de aprovechar el máximo ese potencial y ver la posibilidad de ponerle otro piso al campo, que eso es realmente lo que nos da el riego, ¿no es cierto?, en los maíces. Hoy en campos, en tierra es muy caro y bueno, nosotros vimos la posibilidad de poder agrandar la producción con el riego. Todos los costos de producción son cada vez más caros y lo que hay que tratar de hacer es maximizar esa producción. Una forma de maximizar la producción es agregando riego al cultivo de maíz en este caso. Muchas veces nos acordamos del riego cuando pasamos por la sequía, ¿no es cierto? Es como está pasando en la zona núcleo. Seguro que mucha gente en este momento está pensando en tener un equipo riego. Nosotros lo hemos incorporado porque venimos con la cultura de la papa, que es un cultivo que todos los años se riega, así que no nos costó mucho pasar del riego de papa a regar maíz. Vemos en el maíz que por suerte Argentina tiene un nivel de híbridos muy destacados, o sea, estamos a primer nivel mundial, diría, porque creo que los híbridos, el potencial de los híbridos argentinos es casi igual al de los híbridos americanos. Así que tenemos un buen recurso que es el suelo y tenemos el agua. Lo que nos falta en esta zona, que no somos típicamente maiceros porque no estamos en zona núcleo, es trabajar con micronutrientes y fertilizaciones más específicas, ¿no es cierto? Mejorar todo el tema de fertilización, digamos, durante todo el ciclo del cultivo. Lo que pasa es que vinimos de años, la zona sudeste tuvo 2 años secos, muy secos, que fueron el anterior y el 17 y el 16, y eso hizo de que, bueno, nos cueste acomodarnos desde el punto de vista financiero para usar todo el potencial que uno quisiera usar, ¿no es cierto? Pero el camino es ese, es llegar a un buen híbrido, un buen campo, un buen equipo de riego y una buena fertilización. Y yo creo que el maíz es el cultivo que mejor expresa todo ese cóctel de insumos que estoy hablando, ¿no es cierto? Y como nosotros somos mixtos y eso se puede convertir en carne como lo hacemos nosotros, bueno, todo el negocio mejora mucho más, ¿no es cierto? El precio de la carne argentino en valor dólar está muy bien. Si bien el precio del maíz en este momento ha aumentado y va a aumentar a lo mejor por el problema de la zona núcleo, pero hoy convertir un kilo maíz en carne, hablando de 7, 8 kilos de maíz para hacer 1 kilo de carne,
un maíz de 3.300, estamos hablando de 25 pesos el costo del kilo producido con maíz, y poder venderlo a 37, 38 pesos, yo creo que es una buena diferencia, con otros costos, porque ya sabemos la comercialización de granos es más cara, sobre todo el flete, ¿no es cierto? Acá estamos cerca de Necochea, pero un flete a Necochea nos lleva entre un 8 y un 10%, hablando de cereales. Si este maíz uno lo vende como cereal. Si este maíz se convierte en carne, un flete a Liniers, y eso que estamos a 400 kilómetros, está en un 3% del valor de la carne, digamos. Así que, bueno, uno tiene esa alternativa que le estamos aprovechando. Y por otro lado, la carne es como que da más estabilidad al sistema, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque los cultivos tienen sus riesgos. En este momento, la zona núcleo debe saber de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Y en esta zona, como veníamos de dos años malos, uno trata de abrir un poco el paraguas y decir, bueno, me dedico un poco más a la agricultura, a la ganadería. Yo en el momento de sembrar el año pasado, de tomar decisiones de siembra, era prácticamente lo mismo invertir en una hectárea para sembrar que en la compra de un ternero de destete. En esta zona el margen de ganancia de los cultivos es mucho menor que en la zona núcleo, entonces, y además teníamos el riesgo. Pero yo a un ternero engordado en un feedlot con este maíz le puedo ganar 100 kilos de carne, que 100 kilos de carne hoy son 3.000 y pico de pesos, ¿no es cierto? Y bueno, son mucho más seguro que la ganancia que me puede dejar la soja, que en esta zona son de 300, 400 kilos de soja, con un riesgo en la soja de no poder cosechar, ¿no es cierto? Mientras que con la carne siempre uno va a tener el ternero convertido en novillo. 7 kilos de maíz para convertir un kilo de carne son algo así como, si este maíz da 14.000 kilos, estaríamos hablando de 2.000 kilos de carne a $2 la carne, son $4.000. Entonces es una diferencia importante. La empresa engorda más o menos 1.000 novillos por año, y hace años antes de que estuviera el feedlot se precisaban 1.000 hectáreas de pasturas para terminar esos novillos. Hoy lo hacemos en 2 hectáreas. Entonces ha habido un cambio tremendo, ¿no es cierto? Es como que ya no se concibe el engorde a campo. Es más, el mercado ya castiga también el engorde a campo. La gente hoy, el comprador busca el animal terminado a grano, que ese es otro tema de aquellos que tenemos ganadería. Tenemos que terminar el animal a grano, porque si no, no hay mercado. Yo he estado en Liniers y hay una gran diferencia entre la hacienda de feedlot y la hacienda terminada de campo, que en este momento creo que debe estar entre los 5, 6, 7 pesos el kilo vivo. Así que otra forma de ponerle un peso al campo es hacerla intensiva la ganadería, o sea, dándole la comida en la boca al animal, que es el feedlot, ¿no es cierto? El tema del alquiler de campos en esta zona, siempre hemos tenido que pagar alquileres bastante importantes de acuerdo al promedio de la zona, ¿no? Es difícil crecer en campos alquilados, ¿no es cierto?, con los precios que tuvimos y con las cosechas que tuvimos anteriormente. Entonces uno va buscando para una empresa agropecuaria la estabilidad por otro lado. ¿Cuál es esa estabilidad? Una, la parte ganadera, y ya tampoco pagar alquiler para tener hacienda, sino el feedlot. Y por otra parte, esto que estamos viendo acá, el maíz con riego, que uno tiene la producción de 40 hectáreas, a lo mejor en zonas en producción de secano precisaríamos 100 hectáreas, ¿no es cierto? Así que
tratamos de buscarle, es así, el alquiler nos ha llevado a desarrollar políticas de ingenio para ver cómo podemos amortizar ese costo de alquiler que es tan importante, ¿no? Estoy de acuerdo que el dueño del campo tiene un capital que tiene que sacarle su rentabilidad, pero aquellos que producimos también tenemos nuestros problemas de producción y nuestro riesgo, que muchas veces el dueño del campo no comparte ese riesgo, simplemente él se sienta a cobrar y bueno, y distinto sería si él se hiciera socio nuestro y pudiera compartir los riesgos, ¿no es cierto? Entonces ahí sería todo mucho mejor, porque uno podría aplicar más tecnología, hay muchas decisiones de alquileres que se toman al último momento, con malezas que son difíciles de controlar, y eso hace de que la rentabilidad del cultivo no sea la óptima, porque los rendimientos no son buenos y además las malezas son muy caras de controlar. Así que en la medida que este sistema de agropecuario se vaya estabilizando, yo creo que sería bueno alquileres a más largo tiempo y donde el dueño del campo sea partícipe también de las pérdidas y de las ganancias, ¿no es cierto? Los costos fijos son importantes y cada vez van en aumento. El costo financiero en este momento es importante. Hoy, para crecer, una empresa agropecuaria tiene que recurrir al crédito y bueno, sabemos bien el costo del dinero es alto en este momento. Yo creo que en la medida que bajemos la inflación y que las tasas se acomoden, el campo puede... hemos tenido créditos blandos hasta hace un año, año y pico, pero ahora es como que la tasa de interés ha subido tanto que es imposible pagarlo con la producción, el costo de una financiación, ¿no es cierto? Eso hace de que en este momento casi que las inversiones están un poco paradas. Hemos comprado el año pasado equipos de riego, sembradoras, pero entramos en un periodo donde el acceso al crédito es caro y el productor o al menos nosotros lo que pensamos en este momento es esperar hasta que las tasas bajen. Y ese es un costo de la empresa agropecuaria, el financiamiento. Y ese costo también, ese costo del dinero también lo hace pensar a uno, ¿no? Muchas veces en si conviene producir con la rentabilidad que uno tiene afuera de la producción, en un sistema financiero, a producir en forma literal, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, sabemos que la gente de campo tiene amor a la producción y que siempre va a seguir produciendo. Porque además una empresa agropecuaria tiene personal, tiene equipos, tiene herramientas que hay que tratar de no desarmar y de mantener, ¿no es cierto? Y sacarle provecho a eso. Así que bueno, seguiremos apostando a la producción. Vamos a hablar de los precios, de la suba de los precios de los productos que hemos tenido en los últimos tiempos. Por supuesto que mejoran. Hay muchos costos fijos que con este aumento de precios se diluyen. Hay otros costos que no, porque van atados al dólar, y fertilizantes, el mismo combustible sigue un precio equiparado con el dólar. Así que evidentemente precisábamos un aumento de precios, porque era como que el dólar había estado estancado durante casi un año, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros en la cosecha 16, 17 vendíamos la soja a 4.000 pesos y hasta hace 2 meses el precio de la soja era de 4.000 pesos. Creo que esto va a ayudar mucho a que las empresas agropecuarias mejoren su rentabilidad, ¿no es cierto? Y lo agarren en un buen momento, porque
Es un momento previo a la cosecha gruesa y donde la cosecha fina que hicimos, básicamente trigo, se ha vendido muy poco. Entonces se puede aprovechar ese aumento de precio. Distinto hubiera sido si nos agarra en septiembre, octubre, donde el costo de los insumos se hubiera ido para arriba, donde hay que poner toda la plata y uno ya la producción ya la ha vendido, ¿no es cierto? Yo creo que viene en un buen momento esto. La zona sudeste había pasado a sembrar trigos de baja calidad. Como tuvimos los problemas de comercialización que ya todos conocemos, en parte se dejó de sembrar ese trigo de falta de calidad y se han sembrado trigos de calidad, del grupo 1. Pero bueno, todavía el molino argentino no paga la diferencia de precio. Y se está viendo ahora la posibilidad, nosotros hemos mostrado esta semana los chorizos para ver si se pueden armar embarques de trigo de calidad. El avance que ha tenido el trigo en los últimos años, salvo los trigos de calidad que fuimos a rendimientos topes, pero que no se podían vender a buen precio. El año pasado nosotros terminamos con un rinde de 4.500 kilos, 4.800 kilos, esta campaña que terminó ahora. Y escuchándolo a un ingeniero de acá, amigo mío, Daniel Scioli, la vez pasada en un programa decía que hace 20 años los trigos daban 4.800, 5.000 kilos. Es como que no ha habido ese salto que hoy tenemos en este maíz, ¿no es cierto? Hace 25 años, 30 años o 20 años estos maíces daban 5.000 kilos en esta zona y hoy estamos hablando maíces también con riego de 4.000, 14.000, 15.000 kilos, ¿no es cierto? Así que el trigo se va a hacer como un cultivo para mejorar la rotación, pero no está en la empresa nuestra incrementar mucho la producción de trigo. Tenemos otro problema en esta zona, que el hecho del trigo complica mucho la soja de segunda. Entrega el lote tarde, este año pudimos hacer la soja de segunda la última semana del año 17, primera semana del 18, y en muchas zonas no llovió, así que tenemos una soja de segunda casi diría que de muy mala producción. Distinto es otra zona donde el trigo entrega el lote los primeros días de diciembre y uno puede hacer una soja de segunda con una expectativa de rinde muy superior. Nosotros acá tenemos en promedio de soja de segunda de 10 años 800, 900 kilos, que es el costo de producción, ¿no es cierto? O sea que es una complicación. Yo creo que andando por los campos de Balcarce en esta época cuesta encontrar 2 lotes seguidos de soja. Hay muchos lotes de maíz, mucho maíz, pero también mucho girasol. Eso hace de que el productor ha visto que la diversificación y el potencial que tienen los maíces es para aprovechar. Y a lo mejor, teniendo zonas, estamos en una cuenca lechera que consume mucho maíz, la cuenca Marisierra, estamos en una zona cercana que es la zona de Vidal y Pirán, donde hay muchos criaderos de pollo y cerdo. Mucho feedlot también en la zona. Eso hace de que el maíz sea un cultivo donde se le puede sacar buena rentabilidad, porque bueno, tenemos el mercado cerca, ¿no es cierto? Yo creo que las grandes exportadoras van a mejorar la logística este año en los puertos cercanos, como es Necochea, con el tema maíz, porque bueno, la producción va a ser importante en esta zona. Y van a tomar a lo mejor una posición casi igual a la zona núcleo, porque en la zona núcleo no va a haber maíz. Entonces van a tener que venir a cargar el maíz acá. Los campos que uno alquila y los campos que uno tiene son de calidad variable, digamos. No tienen una calidad uniforme. Eso hace de que, bueno, uno tenga que... El objetivo es llegar a una producción por ambiente, digamos, lograr eso. Hemos incorporado ya sembradoras que
que pueden fertilizar por ambiente, y es un camino que estamos iniciando. Al menos el equipamiento de máquinas ya lo tenemos, y el mejorar por ambiente hace de que los cultivos rindan, maximizar el rendimiento de los cultivos. Eso es importante. Por ejemplo, que van a maíz, elegir los mejores lotes. Eso se hace. Y bueno, y como Galiora Agropecuaria también tiene papa, los lotes, los mejores también van para papa, ¿no es cierto? En definitiva, en el abanico, cuando uno, además de producir en campo propio, produce también en campos de terceros, los campos de terceros, de los arrendamientos, muchas veces hay campos buenos y campos regulares y campos malos, ¿no es cierto? Ese es el combo que uno tiene que manejar. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Bueno, ahora Marcelo va a darnos los detalles técnicos inherentes al manejo del maíz bajo riego en su esquema agrícola. Densidad, material genético, fertilización y sobre todo cómo acotar los costos del uso del pivote. En el caso del maíz que hacemos bajo riego, lo que se trata es de elegir un buen suelo, poder ubicar bien el equipo de riego, el pivot central. Se elige un material de alto rendimiento, el tope de rendimiento, y bueno, con una alta fertilización. La densidad que usamos es 80.000 plantas por hectárea. En esta zona, como tuvimos 2 años de sequía, 2 campañas secas, la gente bajó mucho la densidad del maíz con buenos resultados. Se están logrando buenos resultados con 60, 65.000 plantas, 70.000. Pero como uno lo hace bajo riego, se asegura un buen stand de plantas, que son 80.000 plantas, ¿no es cierto? Con el tema de la fertilización, hacemos análisis de suelo, fósforo, nitrógeno, y bueno, usamos una buena fertilización nitrogenada para tratar de aprovechar el potencial del cultivar y el agua que le estamos echando, ¿no es cierto? Hemos usado WAN, no lo incorporamos con el riego, sino que lo usamos sobre la línea, digamos entre líneas, y en algunos lotes hemos usado urea incorporada. Respecto al rendimiento del maíz, eligiendo un buen híbrido, teniendo un buen suelo, una buena fertilización y un buen equipo de riego, es un combo ideal para producir, tener una buena producción de maíz. Con respecto al costo del riego, el gasoil ha tenido variaciones, pero más o menos anda entre $1 y $1,50 el costo del milímetro de riego. Si uno echa 200 milímetros, 150, 200, estamos hablando de una inversión de $200 a $300 de costo por el riego, ¿no es cierto? Pero bueno, comparado con lo que hoy vale el maíz, es un costo realmente que se puede amortizar muy bien, ¿no es cierto? La persona que hoy tiene que decidir en la compra de un equipo de riego, primero tiene que pensar en hacer análisis de agua y que tenga buena agua. Teniendo buena agua y buena cantidad de agua, después tener un buen suelo. Y yo creo que no resiste análisis hoy un maíz con riego. La compra de un equipo de riego se amortiza totalmente. Son equipos que tienen una vida útil muy larga, 25 años, 30 años, y uno lo puede amortizar tranquilamente
usándolo todos los años. Con los costos que hoy tenemos, hacer en forma extensiva, en secano, mucho maíz, me parece, y no asegurar la producción con riego, me parece que es un tema de análisis. Yo creo que ponerle otro piso al campo, como decía hoy, es poner un equipo de riego y asegurarnos el rendimiento. Sobre todo el maíz, porque el maíz, uno regando en los momentos claves, que es en floración y llenado, asegura el rendimiento. Distinto es el trigo, por ejemplo, que está definiendo rendimiento hasta el último día, porque en esta zona es común que días de diciembre con 35 grados y viento norte, en un día perdemos 500 kilos de trigo, cuando el trigo le faltaban 3 días para cosechar, ¿no es cierto? En cambio con el maíz no pasa eso. En estos momentos faltan 45, 50 días para la cosecha y el rendimiento ya está asegurado, salvo que venga una piedra. Eso no lo podemos manejar. Con respecto a la siembra de maíz, tenemos unas sembradoras neumáticas que producen una distribución muy uniforme de la plantación. Lo podemos ver acá. Y eso hace de que el ambiente sea mejor aprovechado. Es importante, tener una buena máquina es importante, sobre todo por el costo que tiene la semilla de maíz. Estamos haciendo girasol también, no en un gran porcentaje, sino que en un porcentaje más pequeño de lo que hacemos maíz. Pero bueno, es entregar el lote un poco antes que el maíz, y muchas veces entramos después del girasol en una rotación de verdeos para poder aprovecharlos con la hacienda. Lo que se ha hecho en girasol, se ha adoptado, bueno, los cultivares nuevos, resistentes a IMIDA, y eso hace de que el control de maleza sea óptimo, ¿no es cierto? No se ha avanzado tampoco tanto como uno hubiera esperado en lo que son cultivares de girasol. Yo empecé a sembrar girasol hace 35 años y daban 2.400 kilos en esta zona y seguimos dando 2.400 kilos. O sea que me parece que hay una ventanita ahí que habría que avanzar, ¿no es cierto? Se puede avanzar. Con respecto a la soja, también notamos lo mismo que pasa en girasol, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una zona, vamos a llamarla marginal para soja. Usamos los cultivares normales, no usamos los cultivares que usan en la zona núcleo, de ciclos largos. Nosotros el año pasado, el 17 de marzo, tuvimos una helada y eso complicó mucho. La soja de segunda desapareció y las hojas de primera de siembra tardía también tuvieron complicadas. Así que tenemos una ventana de siembra un poco chica, ¿no es cierto? Y estamos usando cultivares del grupo 3, 4. La soja de segunda para el sudeste es complicada. Yo creo que de 10 años podés pegar con rindes buenos, hablando de 1.800, 2.000 kilos para una soja de segundo, que es muy bueno. Acá en esta zona podés pegarla 2 a 3 años. El resto es como que entras en un promedio que no recuperás lo que invertís, que son más o menos 700, 800 kilos de soja. Ese es el promedio de años de soja de segunda. Este año estuvimos a punto de hacer maíz de segunda, de ciclos cortos, de 110 días de ciclo, pero como teníamos el recuerdo de las 2 secas anteriores y de las 2 secas de las campañas anteriores y no íbamos a poder hacer riego, hacer un maíz de segunda con el costo que tiene
y en una zona donde el periodo libre de helada se termina los primeros días de abril, es complicado, ¿no es cierto?, para esta zona. O sea, lo más seguro para hacer sobre los cultivos de verano que no van a soja de segunda es verdeos de invierno para aprovecharlos con la ganadería. El tema de la papa, bueno, por ser un cultivo de escarda y que es precisa remover el suelo, entonces es un cultivo que hacemos labores de suelo. También este año, por muchos años de directa, y tuvimos el año pasado 350 milímetros todos juntos entre julio y agosto, hizo de que muchos suelos se compactaran. Los lotes quedaron desparejos, hubo lotes de maíces que se tuvieron que cosechar un poco más tarde y el hecho de transitar con las monotolvas y las cosechadoras hicieron de que se hicieran muchos huellones, entonces tuvimos que ir a disco. Este fue un caso de ese lote. Así que se ha vuelto a disquear. Después de varios años hemos vuelto a disquear y a pasar rabasto, que yo creo que es una herramienta que para esta zona es muy importante. No solo que empareja y hace que la siembra que se hace posterior sea más uniforme, sino que el rabasto produce un sellado del suelo que hace de que el cultivo de maíz que crece sobre él, el suelo no está tan aireado como un disco con rolo convencional, y eso hace que la humedad se aproveche más. Con respecto al riesgo de la soja de segunda, nosotros estamos en una zona, valga la redundancia, muy riesgosa para hacer soja de segunda. Tomar un seguro para cubrirnos de ese fracaso de soja de segunda, yo creo que las compañías en esta zona van a cobrar una tasa altísima, ¿no es cierto? O sea, va a ser un seguro muy caro. Entonces directamente no va a convenir, porque siempre el seguro va sobre el porcentaje de rinde, que el rinde que uno va a tener, y las expectativas de rinde en esta zona son bajos. Entonces el seguro va a pasar a ser un costo importante de la producción. Distinto es en otras zonas, o si es un seguro como se está hablando ahora global, donde toda la producción argentina se puede asegurar y donde la alícuota del seguro represente poco, quizás sí. En el caso mío, la parte que aseguro es poca, porque Galiura Agropecuaria, al ser mixto y al tener agricultura en campos arrendados, muchas veces la zona de producción es amplia. A lo mejor de un campo, de un extremo al otro, hay 200 kilómetros. Entonces, si yo tengo que asegurar todo, es un costo muy importante. En definitiva, me hago el seguro yo, digamos. No me va a caer en todo el área piedra, ¿no es cierto? Entonces, es como que el tema seguro no lo hacemos. Este año, de hecho, tuve problemas de piedra, tuve un lote de soja con piedra, pero bueno, en los años que no hice seguro, compensa el no haber pagado las tasas para el costo del seguro para recuperarlo ahora con lo que perdí. Hay que seguir trabajando en forma como lo ha hecho uno siempre. Las ganancias van a ser mínimas, hay que seguir apostando a tratar de mejorar todo lo que se pueda en la producción y buscar negocios más seguros, como son diversificar hacia la parte ganadera y diversificar la producción y tener a lo mejor cultivos como el maíz con riego, que da una seguridad a la empresa.
Bueno, ahí pasó Marcelo Rossi y su esquema agrícola dentro del planteo mixto que desarrolla aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta idea de ponerle otro piso al campo, maximizando producción y agregando valor, lo hace a través del maíz bajo riego, que convierte en carne vacuna con muy buenos números. Esperamos que esta información haya sido de vuestra utilidad. Nosotros seguimos viaje. Nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.